Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy estaremos conversando muy brevemente, pero creemos que es importante no dejar pasar esta semana para poder transmitir con ustedes y compartir con ustedes algunas reflexiones de dos situaciones que consideramos que son fundamentales en la actualidad política internacional. La primera está relacionada a todo este proceso de cambios y de noticias que se han generado en los Estados Unidos, puesto que las elecciones, el proceso electoral, ha tenido un proceso bastante noticioso, relevante en cuanto a conocer, luego de la decisión que el presidente Biden determinara que no se presentará a su reelección y dejara en el ambiente que respaldaba a su vicepresidenta Kamala Harris a que asumiera la candidatura y la nominación por el Partido Demócrata. Esto entonces creemos que es importante analizarlo, sobre todo después del acontecimiento del atentado contra el expresidente Donald Trump y los elementos de que él generó también en cuanto a su designación, en cuanto a la convención del Partido Republicano y a la nominación de quien es hoy su candidato vicepresidencial. Pero más allá también de ese elemento que tiene que ver y que va en crecimiento en cuanto a la realización de estos elementos del rompecabezas de las elecciones en los Estados Unidos, también acá en Sudamérica tenemos un evento relevante este domingo, están las elecciones presidenciales y observando los diferentes análisis y reportes de las diferentes televisoras internacionales, de los diferentes espacios de análisis en YouTube y en Facebook y en otros componentes más, pues hoy marcan que después de 25 años es posible y es muy probable que el chavismo, a través del presidente Nicolás Maduro, que está buscando su tercera reelección, pues básicamente puedan perder las elecciones y pueda haber un cambio político en Venezuela. Así que estos son los elementos que vamos a tratar de abordar en este cuarto episodio, esperando que la próxima semana pues ya tengamos a un invitado o invitada que estaremos compartiendo con ustedes sobre algunos temas estructurales en el país, pero que oportunamente pues vamos a ir conociendo. Yo quisiera compartirles en este proceso de este cuarto episodio, como señalamos, este tema de este giro que se marcó en las elecciones por parte de los Estados Unidos, en donde pues vemos, según las diferentes portadas de lo que sucedió en el final de la semana pasada, el día domingo, el anuncio de que el presidente Joe Biden no iba a comparecer a lograr tener la nominación del Partido Demócrata para ser el candidato presidencial y buscar su reelección. Y en este proceso deja y anuncia que para él quien debe de asumir y tomar la batuta es la vicepresidenta Kamala Harris. Y a partir de ahí se han ido dando toda una serie de acontecimientos que tendrán que terminar de dilucidarse entre la semana del 19 al 22 de agosto, en donde va a ser la convención demócrata. Allá ven ustedes arriba en la foto de la portada está ya el proceso de la preparación de la convención y obviamente eso está generando también un impacto que tendrá que ver mucho en cuanto a la estrategia del expresidente Donald Trump, que después de esta icónica foto eh, que todos saltó al mundo inmediatamente después de conocerse la noticia de su atentado, pues básicamente está generando una serie de cambios relativos en cuanto al comportamiento electoral y en cuanto a la dinámica electoral. El primer elemento que es importante compartirlo es que aun cuando la vicepresidenta Kamala Harris todavía no ha ganado la nominación, es decir, todavía tiene que haber un proceso, un mini proceso que va a convocar el Partido Demócrata para lograr que sea ella la que tenga
la nominación, y aunque la mayoría de los electores que el presidente Biden logró conseguir en el proceso de las primarias de este partido, que han manifestado que votarían para que sea la vicepresidenta la que asuma la candidatura presidencial del Partido Demócrata, vemos que hay, digamos, ya algunos cambios en cuanto a las encuestas. Pero miremos este fenómeno que está marcando en el proceso, porque durante el día domingo, el día lunes o martes, la expectativa era que líderes del Partido Demócrata determinaban que le daban ese respaldo absoluto a la vicepresidenta para que asumiera esta candidatura. Generó mucha especulación el silencio de Barack Obama por el hecho de que fue Barack Obama uno de los que, juntamente con la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, estuvieron generando posiciones públicas solicitándole al presidente Biden que se retirara de su candidatura y que dejara que el Partido Demócrata pudiera escoger a otra persona más. Entonces, sobre ese aspecto está este anuncio. Vamos a ver este video que marca cuál es la trascendencia del anuncio de que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama le manifiesten el respaldo a Kamala Harris, y luego también ver cuál es el Obama y su efecto. esposa Michelle prometieron ayudar a la vicepresidenta en su camino a la Casa Blanca. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Los Obama se unen a decenas de líderes demócratas, sindicatos y grupos activistas que han respaldado a Harris para la nominación. Entre ellos la Federación Estadounidense de Maestros en Houston, frente a quienes Harris habló este jueves en uno de sus primeros discursos luego de convertirse en la abanderada del partido, lanzando duras críticas sobre el expresidente Donald Trump. Donald Trump and his extreme allies want to take our nation back to failed trickle-down economic policies. Trump, por su parte, llamó a Harris mentirosa en su red Truth Social y dijo que es una marxista radical de izquierda y peor. Según un portavoz de la campaña republicana, es un calificativo que está intencionado para resonar con los hispanos. Definitivamente, aquellos que vienen de América Latina saben que los gobiernos marxistas y socialistas han sido un desastre. A 4 meses de las elecciones de noviembre, un nuevo sondeo del New York Times y Siena College pone a Trump y Harris prácticamente empatados en intención de voto, con Trump arriba por un punto. Vamos a parar acá un momento este video, y aquí es donde estamos remarcando, ¿verdad?, que efectivamente ya se dio la llamada por parte de Barack Obama y de Michelle Obama, en donde están dándole el respaldo absoluto a Kamala Harris. Y por el otro lado, eso era algo que había mucha especulación. En un momento también se determinaba que Michelle Obama podía ser la nominada por el Partido Demócrata, pero esta vez, al parecer, ya hay como un consenso entre los principales líderes del Partido Demócrata para que sea la vicepresidenta quien asuma la candidatura. Y por el otro lado, vemos también ya cómo el Partido Republicano y especialmente Trump empieza a hacer toda una serie de señalamientos de comunista, de socialista, de que no tiene que ser una mujer la que tiene que gobernar en los Estados Unidos, en cuanto al contraataque que ya está marcando Donald Trump, pero que finalmente también tiene que ver mucho con este elemento que vamos a ver de cómo están ya marcándose las tendencias al momento de que se está conociendo que sería la competidora de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris. Escuchemos. Entre votantes sindicales en estados clave, Trump lidera, pero Harris gana terreno. Además, la vicepresidenta lleva la delantera entre los votantes jóvenes, 45 a 33%, y también entre los latinos, aunque esta contienda sigue bastante reñida. Según la organización Unidos US, 1 de cada 5 hispanos votarán por primera vez en estas elecciones. Esos hispanos jóvenes, dentro de lo que tienen de entre 18 y 40 años, eso es donde hay la posibilidad, yo creo que más grande, a expandir el voto y conseguir más apoyo, donde ahora estaban un poquitico flojos en ese sector. Hoy, a poco más de 100 días del 5 de noviembre, Trump y Harris luchan con todo para llegar a la presidencia. Y bueno, hoy la gran pregunta es, ¿habrá debate entre Kamala Harris y Donald Trump? ¿Y cuándo sería?
Harris dice que está lista para debatir y que espera hacerlo el 10 de septiembre, que es cuando estaba pautado originalmente el debate entre el presidente Biden y Trump. Y bueno, por su parte, la campaña de Trump dijo anoche en un comunicado que sería inapropiado programar un debate hasta que haya una persona nominada oficialmente por el Partido Demócrata. Entonces, si ustedes ven, hay un efecto real en cuanto al tema de cómo se está marcando la tendencia ya electoral y cómo está cambiando el panorama, la impresión del elector norteamericano, particularmente ese dato relevante de los latinos, ¿verdad? Que habrán nuevos electores latinos que estarán dando su participación en noviembre en Estados Unidos y de igual manera cuál es el comportamiento de la aceptación de los jóvenes, de las mujeres y los afroamericanos. Aquí ustedes pueden ver en este ejercicio que establece CNN, en donde de igual manera se refleja, ¿verdad?, cómo era la relación de aumento entre Biden, que en ese momento los jóvenes solo tenían el 42% de intención de voto por el Partido Demócrata, mientras que Trump tenía liderazgo con 49%, pero ahora con la irrupción de la vicepresidenta Harris, pues cambió este margen y hoy un 47% de los jóvenes tienen interés en votarle a ella y redujo la aceptación y el respaldo electoral el expresidente Trump con un 43%. De igual manera está vinculado al tema del voto afroamericano, en donde con Biden había apenas un 70% que inclinaba su voto hacia el Partido Demócrata y un 23% con relación a Trump. Pero hoy, con la presencia de Harris en la lucha presidencial, aumentó de 70 a 78% la intención del voto y de respaldo de la comunidad afroamericana y se redujo de 23 a un 15% para Trump. Y en el caso del voto de mujeres, pues básicamente vemos un incremento 46% que planteaba votar por los demócratas con Biden y un 46%, un empate con Trump, pero hoy alcanza el 50% de respaldo de la vicepresidenta Kamala Harris y bajan 5 puntos Trump. Entonces, de una u otra manera, estamos viendo que hay una incidencia más efectiva en cuanto a la representación y en cuanto al apoyo que pueda tener el electorado, particularmente joven, mujeres y afroamericanos, que sería, digamos, la fortaleza que tendría en este caso el Partido Demócrata para buscar y quedarse con la presidencia. Esta es una encuesta de CBS, en donde de igual manera se determina cuál es el balance del porcentaje. Miren, particularmente el tema de los jóvenes, ¿verdad? Es completamente contundente ese respaldo hacia Kamala Harris sobre Trump, no digamos en el caso de las mujeres y en el caso de la comunidad afroamericana. Y de igual forma, aquí hay otras encuestas. Es importante tener en cuenta que en el caso de los Estados Unidos, las encuestas, estas son de carácter nacional, pero no necesariamente el tener un porcentaje mayor o menor implica que este es el candidato que va a ganar, porque como ustedes saben, en los Estados Unidos su sistema electoral es a través de cuerpos electorales. Y entonces ya vamos a ver aquí un poquito más adelante el mapa, cómo está integrado los cuerpos electorales, que de una u otra manera son los que determinan la cantidad de electores que se necesitan para que alguien sea nominado como presidente de los Estados Unidos de América. Y en este caso las encuestas solo dan como un valor, un parámetro de cuál es la percepción de la población. Ha pasado que algunos candidatos demócratas han sido los más votados, pero no han logrado tener la cantidad del cuerpo electoral suficiente para poder ganar la nominación. Pero aquí de estas 4 encuestas, si ustedes ven, ya hay un número cerrado en cuanto a la intención de voto, ¿verdad? En el caso CNN, 49% Trump, 46% Kamala Harris. Hay otras encuestas donde ponen 44, 41, 42, 44, ¿verdad? Que es la de Reuters, que es la que pone sí a Kamala Harris adelante. Y la de New York Times, que está colocándose 48, 46. Sin embargo, está cerrado, está apretado este proceso electoral. ¿Qué elementos creemos que es importante considerar? Uno, hay un fenómeno que Kamala Harris, a partir del día domingo, en donde el presidente Biden anuncia su retiro a la candidatura presidencial, en un lapso de 24 horas y de 48 horas, Kamala Harris logró captar más de 100 millones
para su campaña. Y el dato importante es que el 60% de esos nuevos donantes no aparecían con Biden. Es decir, es parte un poco de la emoción que generó el anuncio de que fuera la vicepresidenta Kamala Harris la que pudiera asumir y tomar la batuta de la candidatura presidencial. De igual manera, se ha estado moviendo el voto latino. Ya vieron que hay 5 nuevos votos de latinos que estarán dando su participación y dando su voto en el proceso electoral en noviembre. Y básicamente muchas organizaciones han comprometido que podrán aportar alrededor de $44 millones a la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Y de igual forma, entre este componente de la emoción de lo que es el proceso de la aporte hacia la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, pues obviamente faltan algunos elementos en cuanto a la práctica de cómo lograr tener oficialmente esa nominación. Se sabe que en el estado en donde tendrán que hacer la asamblea tiene que ver previamente unas semanas antes a la convención, que es del 19 al 22 de agosto, la inscripción del candidato del Partido Demócrata. En este caso, se sabe de que en las próximas 2 semanas, de forma electrónica, el Partido Demócrata estaría lanzando un mini proceso de elección primaria en donde sea la vicepresidenta la que oficialmente gane esa nominación y lograr llegar ya a la convención nacional del Partido Demócrata para que entonces ya ella pueda anunciar ahí la aceptación de esa nominación y obviamente quedará una serie de desafíos en cuanto a los siguientes puntos. Uno es determinar, bueno, uno si ganará la nominación del Partido Demócrata, creo que es más evidente que sí, que la va a ganar frente a otro tipo de actores o de dirigentes políticos o de gobernadores en Estados Unidos. Creo que el avance, la emoción y los números que están apareciendo en las encuestas están marcando que la decisión de Kamala Harris no es mala y que por ahí podrían apostar a jugar la participación del Partido Demócrata para poder arrebatarle el triunfo a Donald Trump. Y entonces serán solamente formas y días para que esa nominación pueda consolidarse. Obviamente la pregunta del millón es quién va a acompañar y a quién va a escoger la vicepresidenta Kamala Harris como su candidato de fórmula y de vicepresidente. La mayoría están señalando una cantidad de gobernadores entre hombres y mujeres y están marcando que en el marco de esa premura que tuvo Trump de escoger un vicepresidente hombre y blanco y que de igual manera tiene algún componente similar al discurso de Donald Trump, hoy le va a costar duro y puede ser un error, y mientras que una fórmula de un hombre y una mujer, en el caso del Partido Demócrata, pudiera equilibrar esa relación en cuanto a que el electorado se decante más por esa opción. Y luego, aunque las encuestas ya lo están reflejando, ya sería a partir del 22 de agosto, en donde ya la vicepresidenta acepte la nominación de la candidatura presidencial, determinar cuál es la fuerza que va a tener los latinos y los afroamericanos para poder respaldar y lograr que ella se lleve la victoria en la elección en noviembre en los Estados Unidos. Y luego, pues finalmente quedará en ver qué cambios obligará a Donald Trump a modificar en su discurso. De momento hemos visto que no hay un cambio, que más bien asumió una posición de choque, de misógena inclusive, de decir que no tiene que ser una mujer la que tiene que gobernar los Estados Unidos y que de una u otra manera también ella representa algo que ha habido en América Latina con el tema del socialismo, del comunismo, que es un poco esta parte de tomar este discurso de estos grupos conservadores, antiglobalistas y anti-Agenda 2030, entre otros elementos más. Pero bueno, esos serán, digamos, los elementos que tendremos que ver qué sucede. Es importante conocer, ¿verdad?, de que más allá de este proceso de, digamos, qué actores o qué sectores son los que se decantan por la vicepresidenta, hay también que entender que en Estados Unidos opera por medio de un sistema de electores, es una democracia indirecta. Entonces aquí, si ustedes ven los números, está determinado quiénes son o cómo son los estados que tienen la mayor cantidad de electores. Aquí en su izquierda
Vemos cómo está la cantidad de electores por estado y aquí está el mapa de cómo quedó la elección en el 2020, en donde pues obviamente, aunque hubieron más estados que ganó Trump, la cantidad de cuerpos o de cuerpos electorales y de electores en los estados más relevantes los ganó Biden y por eso es que él logró superar la cifra básica o mágica de 260 electores, que son los que permiten que pudiera tener un candidato a la victoria en Estados Unidos y convertirse en presidente. Sobre este proceso vamos a hablar, vamos a tener a un invitado que está un poco más cercano al proceso electoral y que oportunamente en los siguientes episodios vamos a conversar. Pero finalmente, para terminar este proceso en cuanto al tema electoral, creo yo que también es importante conocer que después de la elección del 2020, del 2019 y en la toma de posesión de Biden en el 2020, hubo un ejercicio de reformas en los diferentes estados a sus leyes electorales en virtud a que había buena parte de gobernadores republicanos y que estaban todavía muy frescos en cuanto a ese debate de el fraude. Y entonces hay elementos que tenemos que tener en cuenta de cara a conocer qué pasó, porque hasta este momento no conocemos y no tenemos el detalle de qué cambios han existido, por ejemplo, el sistema de votación, sobre todo ese voto anticipado por correo, en donde Trump dijo que ahí había habido mucha manipulación y que ahí había parte del fraude. Y entonces es importante que podamos ir teniendo en cuenta estos elementos para un siguiente episodio y debatir cuáles son esos cambios electorales, qué estados cambiaron las reglas y en qué consisten esas reglas, qué cambios hubieron también en cuanto a sus leyes estatales, en cuanto al tema del recuento de votos, ¿verdad? Porque obviamente se prevé que va a estar un proceso electoral bastante reñido. Y luego, pues obviamente saber si estas reformas y esta organización de los diferentes órganos electorales que a diferencia de otros países, allí no hay un tribunal electoral, sino que cada estado tiene sus mecanismos de regulación electoral, conocer si efectivamente esto pueda superar ese ejercicio del debate del fraude, que fue lo que Donald Trump alentó demasiado en el proceso del 2020. Así que creo yo que vamos a tener que tener todavía suficientes espacios de debate y episodios sobre qué está pasando o qué va a pasar en Estados Unidos y esperaríamos que en unas próximas 2, 3 episodios tengamos a un experto que nos compartirá estos elementos esenciales y básicos sobre este tema. Pero bueno, este es un tema que, digamos, lo estamos viendo de una forma así como muy general en cuanto a esta semana. Y el otro elemento que quisiera abordar es el tema de la elección en Venezuela. La elección presidencial en Venezuela está en una encrucijada en virtud de que es evidente que hay un proceso de aceptación masiva, en este caso no necesariamente del candidato presidencial de oposición, que es el señor González, sino de Marina Machado, que es un personaje político que viene desde tiempos de Hugo Chávez, siempre desde el lado de la oposición, que el chavismo a través de Maduro la inhabilitó para que fuera candidata, pero que ella ha sido básicamente el motor de toda una transformación y una ola de respaldo popular que está teniendo en estos momentos en Venezuela. Escuchemos este audio que yo creo que nos va a dar un proceso de orientación sobre cómo está Venezuela en este momento. Electorales que podrían ser históricos. El chavismo, con 25 años en el poder, enfrenta por primera vez un verdadero desafío en las urnas. Según algunos sondeos, Edmundo González podría derrotar a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela advirtió que de ocurrir esto, podría haber un baño de sangre en el país. Palabras que han preocupado al presidente brasileño Lula da Silva, quien aseguró haberle pedido a Maduro respetar el proceso democrático. Días tensos en la recta final de la campaña electoral en Venezuela. El sábado la policía intentó confiscar el vehículo de la líder opositora María Corina Machado durante una caravana en la ciudad de Maturín, en el noreste del país. Fue la intervención de algunos de sus seguidores lo que evitó que los agentes se llevaran el camión. Yo creo que este es un momento donde el régimen debe entender que no solamente todos los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final y que estas acciones represivas contra miembros del comando
estos ataques, estas injurias, se les revierten. Es decir, ya no infunden miedo como lograban antes, al contrario, más bien a la gente se empodera, se envalentona, se organiza. Va a ser una fiesta cívica donde todos los venezolanos vamos a estar en la calle ejerciendo nuestro derecho y defendiendo nuestro voto. Poco Miren la días atrás, cantidad de la oposición personas había denunciado la detención del jefe de seguridad de Machado, uno que ha más de generado que alrededor de levantado 70 arrestos de opositores desde que arrancara todo la el campaña. proceso de El iniciar chavismo la da indicios de reconocer las dimensiones del reto que enfrenta. En un mitin, el presidente Maduro advirtió a sus seguidores que el futuro de Venezuela está en juego. No los hemos dejado. El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflictos. ¿Paz o guerra? Maduro busca la reelección para un tercer periodo de 6 años ante su oponente, Edmundo González, que fue designado candidato por la oposición luego de que la autoridad electoral del país incapacitara como candidata a Machado. González tiene tras de sí una carrera diplomática y lidera varias encuestas con 20 puntos sobre Maduro. Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos, ¿no? Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados, confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país. Pero quedan varias cosas por ver. Si este candidato de 74 años, llegado a última hora y que promete diálogo, logra liderar la transición en un país dividido políticamente desde hace más de 2 décadas. Si el chavismo, señalado de manipular otros procesos electorales, acepta una derrota en las urnas, y si la jornada electoral del próximo domingo se celebrará de manera ordenada, cívica y sin incidentes. Seguimos hablando de estas elecciones. Bueno, si ustedes ven, es impresionante, primero este proceso de popular y de respaldo popular que ha recibido sobre todo Marina Machado, al momento de que el chavismo decidió inhabilitarla y no ser la candidata presidencial. Ella ganó arrasadoramente con más del 90% de votos en cuanto a las primarias de la oposición el año pasado. Y en este caso, pues es este señor Edmundo González el que logró dentro de la oposición ser el único que no le incomodó en su momento al chavismo, y lo inscribieron y básicamente pues decidieron, o ella decidió articular una alianza con él y tratar de poder a través de su persona poder ser una opción de cambio frente a estos más de 25 años de gobierno del chavismo particularmente en Venezuela. ¿Qué es lo que nos está marcando? ¿Qué es lo que ha marcado preocupación? Pues básicamente lo que ha marcado preocupación es que la mayoría de las encuestas, aunque aquí también hay una guerra de encuestas entre del gobierno y las de oposición, pero bueno, básicamente algunas están generando, como lo decía este reporte de la televisión alemana, que la oposición tiene más de 20 puntos o 25 puntos de ventaja sobre Maduro. Edmundo González tiene una ventaja de más de significativa que implicaría que básicamente arrasaría y dejaría en un porcentaje de un 30 a un 35% la representación política del Partido Socialista Venezolano que representa Nicolás Maduro. Y sobre ese proceso, pues han habido toda una serie de ataques y de cuestionamientos en cuanto a saber si efectivamente el gobierno de Maduro aceptaría una derrota y si al momento de que efectivamente a través de los votos se determine que es la oposición la que gana, pues que se establezca un mecanismo de transición pacífica y se permita que se pues materialice esa decisión soberana del pueblo de este cambio, este recambio político en Venezuela. Ha habido un tema bastante complejo en el tema de fraudes. Fíjense ustedes que en Venezuela es el único país, hay otros creo yo, pero Venezuela en particular
tiene un sistema de voto electrónico, en donde finalmente hay un sistema electrónico que determina que cuando ya hay un proceso de calificación en las máquinas de un 52%, este procesa e informa el resultado que el tribunal o la autoridad electoral le anuncia al pueblo venezolano. Y en este caso, hay sistemas de códigos de QR que tienen los vigilantes, que mencionaba más de 90,000, para poder tener en cuenta que efectivamente ha sido un proceso limpio. Entonces, la gran duda es si efectivamente Maduro y el gobierno chavista y todos los cuadros, Diosdado Cabello y otros más dirigentes del Partido Socialista, estarán dispuestos a entregarle el poder en un dado caso el resultado electoral les sea completamente adverso. Y esto ha ocurrido porque, digamos, aquí miremos, vamos a compartirles un último video. En la capital de... En donde se refleja cómo está este proceso de cierre de campaña que fue este día jueves en Venezuela, en donde hubieron multitudinarias concentraciones, pero con dos características distintas que lo marcaré al final. Escuchen. Venezuela. Vale la pena escucharlos de nuevo. Vamos a hablar entonces directamente con María Corina Machado. María Corina, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, pero nada que no se pueda superar. Coméntanos, nos decías sobre esta manifestación. Ya está completamente llena la avenida principal de las Mercedes. ¿Esperabas esto? Claro que sí. Yo sabía que Caracas iba a estar a la altura de todo lo que ha sido la efervescencia, el entusiasmo, la entrega en todo el... Estamos viendo, hay una especie de concierto. Estos son... Es el mismo sector en cuatro tomas distintas. Ahí está Maduro. Y autopista de la capital de la República. Avenida Bolívar de punta a punta. Avenida Lecuna de punta a punta. Es Maduro hablando de la concentración de hoy. Era necesario para Nicolás Maduro mostrar una concentración importante en este cierre de campaña. Si ustedes ven, pues básicamente hubieron concentraciones masivas, pero aquí hay dos características. Una es que en todo el proceso electoral en los diferentes estados, ese respaldo popular hacia Maduro fue casi nulo. Ese fue un tema de la crítica y obviamente se determinaba que en este cierre era importante que él diera una fuerza, una manifestación de poder. Sin embargo, la crítica que le dio la oposición es que la mayor cantidad de gente que estaba concentrada en Caracas fue movida de otros territorios de Venezuela y que por lo tanto no era, digamos, tan legítimo en función a la fuerza natural y popular que sí llegó a la gran concentración que hizo la oposición con el señor Edmundo González y Marina Machado, en Caracas en el cierre final. Entonces, sobre esta dinámica, lo que básicamente queda aquí es debatir, ¿verdad? Es conocer, uno, ¿se va a contener Maduro y el gobierno chavista a realmente no generar fraude electoral? Conociendo sobre todo que el sistema electoral venezolano ha marcado de tener un proceso de transparencia efectivo por el tema de ser un voto electrónico y qué elemento podría tener esa manipulación a fraude. El otro elemento es, ¿aceptará la derrota electoral, verdad? Porque esta vez no hay vuelta, esta es una elección presidencial, en otras han perdido elecciones de reformas a la Constitución o las constituyentes, pero hoy es una elección presidencial y hoy sí no tienen pierde, ¿verdad? O ganan o pierden. Y finalmente, también determinar si el ejército tendrá alguna participación en cuanto a respetar o no respetar la decisión soberana que pueda suceder este domingo en cuanto a la población venezolana y de que la oposición pueda perder o pueda ganar. De igual manera, si el ejército garantizará una transición exitosa a la oposición. Y finalmente, conocer cuál va a ser el impacto que pueda tener la victoria de esta fuerza de oposición y de derecha en Venezuela frente a esos 25 años que dejó el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro
de todo este proceso de la revolución bolivariana y qué pueda ocurrir en el resto de América Latina y América del Sur con relación a estos resultados electorales. Así que con esto estamos llegando al fin de este capítulo, de este episodio. Estemos atentos a todo lo que pueda ocurrir el domingo en Venezuela y de igual manera estaremos atentos a que en unas próximas semanas tengamos en otros episodios a un experto para que nos pueda entrar a dar a conocer mayores luces sobre la elección de Estados Unidos, las complejidades y cómo se va a ir marcando ese escenario. Así que agradecemos su atención, le decimos que nos puedan seguir en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en iVoox, y que puedan estar atentos a los diferentes episodios de Otra Perspectiva Podcast. En nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.